Ella muere y encuentra a Dios en el cielo durante su SM, revelando un secreto nunca contado. Clara cayó. Fue un segundo, un instante infinito donde el mundo se quedó en silencio total, como si la realidad al borde del abismo hubiera decidido contener el aliento. El dolor cortante en el pecho, el aire escapando a trompicones de sus pulmones, y esa oscuridad que se tragaba todo en un parpadeo. Luego, sin aviso, apareció una luz tan brillante que quemaba las retinas, pero que a la vez acariciaba como una mano cálida en la piel más fría. Allí estaba, en ese limbo que parecía un escenario de película surrealista, flotando con el corazón detenido y el alma en ebullición. Y ahí, casi de inmediato, la vio. Su abuela, esa mujer enigmática, cuyas historias y silencios habían formado un muro inexpugnable en su infancia. Pero ahora, en ese espacio intangible entre la vida y la muerte, su mirada era pura fuego. Ojos hundidos y brillantes, labios duros como la piedra, el cabello recogido en un moño apretado que desafiaba el tiempo. No era la imagen dulce que Clara recordaba. Era una presencia imponente que acarreaba algún peso grave. Y Clara, sin aliento, sintió el nudo en la garganta apretarse. Clara, la voz resonó, firme y a la vez quebrada, como un eco en un teatro vacío. Hay verdades que debes saber, aunque duelan. El aire se volvió espeso, la atmósfera palpitable. Una cortina invisible se desplegó y de repente las paredes brillaron con fotos antiguas. Su abuela, joven y radiante, pero no estaba sola. Era una imagen clandestina, apenas visible, de un famoso director de cine de la vieja guardia. Clara sintió cómo la sangre le hervía, el temblor le recorría las manos como una corriente eléctrica. Un secreto enterrado bajo capas de mentiras y apariencias. Su abuela había sido la amante oculta del hombre que ahora gobernaba las pantallas con su legado indiscutible. ¿Cómo no saberlo? ¿Por qué ella nunca lo había contado? ¿Qué implicaciones tendría esa historia para la familia y para la carrera que Clara recién comenzaba a construir? La revelación explotó en su mente, un disparo ensordecedor que hizo estallar cada certeza en 1000 pedazos. Pero entonces, justo cuando creyó captar una chispa de alivio en esa confesión, el limbo se tornó hostil. Una sombra invisible se deslizó, frío como la muerte, buscando retener su alma. La sensación de opresión volvió, el pecho aplastado, un puño de hierro apretándola con odio. Una voz oscura susurraba con desprecio y malicia, intentando arrastrarla a la nada, impidiendo que regresara. Clara luchaba, su corazón latía frenético en el vacío. ¿Qué querían? ¿Por qué impedir que volviera? La tormenta interna tambaleaba entre la esperanza y el terror más crudo. Su mente giraba. ¿Debería escupir al mundo ese secreto que derrumbaría la imagen pública de su familia y ensombrecería su futuro? ¿O callar para proteger los lazos sangrantes de su sangre? Los dedos le temblaban, el sudor le bañaba la frente, la presión en su pecho era insostenible. Un amor inesperado comenzaba a prender fuego dentro de ella. El mismo director, en carne y hueso, la estaba buscando desde el mundo de los vivos. Corrían rumores, encuentros furtivos, miradas cómplices. Era un camino incendiario, peligroso. Una elección terrible la esperaba, la seguridad de la mentira o la valentía brutal de la verdad. La libre albedrío chocaba con la sombra que la acechaba, y un rugido profundo retumbaba en su interior. Justo cuando parecía que el thriller iba a estallar, cuando el secreto amenazaba con saltar de sus labios y caer como una bomba sobre su vida, una revelación aún más oscura se abrió paso entre la luz espectral. Algo impensable, tan devastador que congeló la decisión en su pecho. ¿Estaba lista para enfrentar el abismo que se avecinaba?
o su destino estaba sellado en ese cielo extraño, suspendida entre una vida robada y una verdad que devoraría todo? Clara flotaba entre mundos, con el corazón desbocado y la verdad ardiendo en la garganta. Y el camino, oscuro y traicionero, apenas comenzaba a revelar sus secretos. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara flotaba entre mundos, con el corazón desbocado y la verdad ardiendo en la garganta. Justo cuando pensaba que no podía ser peor, el tiempo se detuvo. Una sombra se cernió sobre ella, y el brillo de su abuela empezó a desvanecerse. El aire se volvió helado. El eco de una risa conocida resonó a su alrededor. Una risa que congeló su esencia misma. Era su madre. Clara nunca había esperado ver a su madre en ese lugar. Pensaba que había estado demasiado ocupada en su vida, ignorando el presente, sobre todo después de que dejó a la familia por seguir su propio camino. Pero aquí estaba, con una presencia tan fuerte que podía hacer que la luz a su alrededor titilara. Sus ojos, esos ojos que había heredado, ahora tenían un tintineo de desafío y dolor. «Clara, ¿qué haces aquí?», preguntó con un tono cortante, como si la enfadaran su presencia y vulnerabilidad al mismo tiempo. «Mamá, no entiendo». La voz de Clara tembló. Quería correr hacia ella, abrazarla, pero aquella imagen de gloria maternal estaba lejos del recuerdo añorado que conservaba. «¿No entiendes?», repitió su madre, dando un paso adelante. La oscuridad, en una danza aterradora, se arrastró detrás de ella. A Clara le costó respirar. «Tu abuela me habló de ti, de lo que estás descubriendo», dijo su madre, una rodilla hincada en el suelo de aquel limbo. «No estás lista para esto. No sabes la verdad». Las luces comenzaron a torcerse, y Clara decidió que necesitaba respuestas. ¿Qué verdad era esa que podía cambiarlo todo? «¿Qué quieres decir?». Su voz se elevó con desesperación. Entonces, la madre de Clara sonrió de una manera escalofriante. Fue un gesto que heló la sangre en las venas de Clara. «¿Ella no te dijo que yo era parte de eso, de la historia, que fui la razón por la cual tu abuela nunca se atrevió a revelártelo?» Las palabras salieron como un susurro, pero también como un grito que resonó en el aire. Un golpe de pánico atravesó el pecho de Clara. Todo en su vida fue construido sobre principios, sobre mentiras que ahora se volvían espinas. Su madre no solo había abandonado a la familia, sino que su regreso y su presencia resultaban un eco de su propio dolor. «Tú sabías sobre el director, sobre el escándalo. Ustedes lo sabían todo y nunca me dijeron nada», gritó Clara, confundida, furiosa. «Me has mentido». La luz se desvaneció. La oscuridad se hizo dueña del espacio. Clara sintió un peso como nunca antes, un suceso aterrador acercándose. Todo lo que había creído se giró como un torbellino. La mirada de su madre se endureció. «No te atrevas a señalarnos. Lo que hacemos lo hacemos por amor. Todo fue por amor, Clara», dijo con voz quebrada pero firme. En ese momento, todo se sintió al borde de romperse. Una revelación se cernía sobre Clara. Su madre, la amante de un hombre famoso, la razón detrás de ese secreto oculto.
Todo comenzó a entrelazarse en un hilo oscuro. La presión en su pecho se sintió como un terreno minado, y la adrenalina recorrió su cuerpo, anticipando el caos que estaba a punto de estallar. Y entonces, la sombra detrás de ella, con la voz de su abuela resonando como un tambor, gritando entre ecos distorsionados, «Clara, regresa». Clara se debatía entre dos mundos, un monstruo de secretos y mentiras encadenándola. Su corazón latía con fuerza. Todo lo que había creído se tambaleaba y sus manos temblaban. ¿Era posible que el ciclo de traiciones se transmitiera de generación en generación? «Clara, despierta», gritó su madre. Pero las palabras resonaban como un eco lejos de su alcance. Un grito desgarrador cortó el silencio, un grito que resonó en el abismo. Todo estaba a punto de cambiar. ¿Cuál sería la decisión final? El misterio apenas comenzaba a desvelarse, y la lucha por la verdad se presentaba, con estruendo y dolor. Pero la dirección de esa lucha apenas empezaba a tomar forma. Clara se debatía entre dos mundos, con el eco de su madre resonando en una mezcla de ira y miedo. La realidad la golpeaba, un torrente de revelaciones que no podía procesar. Su pecho ardía, y el aire parecía haberse espeso como nunca. Las sombras danzaban alrededor, y cada latido era un recordatorio del abismo que la rodeaba. «Clara, despierta», volvió a gritar su madre, pero la urgencia en su voz sonaba distante, como si viniera de un lugar que no podía alcanzar. El entorno comenzó a distorsionarse. En ese momento, la sombra detrás de ella creció, envolviendo todo a su alrededor en una oscuridad que parecía viva. A Clara le costaba respirar, y entonces, como un rayo que corta el cielo nocturno, una figura apareció de la nada. Clara reconoció esa cara, esa risa, su padre. Pero no solo eso. Era el hombre que, según tantos rumores, había muerto años atrás. Un hombre que había dejado el peso de sus decisiones sobre su familia. El mismo que había abandonado a su madre por una vida de libertades y excesos. El aire se congeló. Clara miró a su madre, a su abuela, a su padre. Todo se sentía irreal, una pesadilla. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Cuáles eran las probabilidades de que su padre, a quien ella había dejado de esperar, apareciera en su limbo? «Papá», susurró, el eco de su voz cavilada en el aire. «Clara, mi querida». La voz de su padre sonó cálida, pero algo en su tono no se sentía bien. Era como un canto de sirena, dulce pero peligroso. Se acercó, y Clara retrocedió instintivamente. «No, no puede ser». Ella se tapeó los ojos con las manos, como si eso pudiera borrar la imagen. «Escúchame, hay cosas que debes saber», dijo él, su voz ahora resonando con una gravedad que helaba la sangre. Una risa burlona interrumpió su discurso. Era la madre de Clara, que no podía hacerse a la idea de que el hombre que les había abandonado ahora estuviera de pie frente a ellas. «¿Qué verdad? ¿La misma que ocultaste tú?», gritó su madre, visiblemente alterada. Una tormenta emocional se desató entre ellos. Clara quería gritar, quería huir, pero las sombras la retenían. Una prisión de secretos que la empujaban hacia el centro de la tormenta. Su padre, su madre y su abuela. Todos tenían sus verdades a cuestas, y aquí estaba ella, atrapada entre esos hilos enredados. El director no solo era un amante, él era la razón por la que me fui, la razón por la que todo se desmoronó, dijo su padre, su rostro marcado por la culpa. Clara sintió que la realidad se desgarraba a su alrededor. «¿Qué estás diciendo?», demandó Clara, sintiendo cómo todo en su interior estallaba. «¿Qué monstruo has sido?». «No es eso». Su mirada cambió, volviéndose oscura y profunda. «Todo lo que hice fue por ti, para que tuvieras una vida mejor.
Las palabras de su padre golpearon duro, como un puño. ¿Cómo podría haber decisión alguna que justificara el dolor que ella y su madre habían enfrentado? El espacio se volvió irrespirable. Los rostros de su familia se entrelazaban en un mar de emociones. Justo cuando estaba a punto de gritar, alguien la tomó del brazo. Era su abuela. «Clara, escucha». La voz de la abuela irrumpió en la cacofonía emocional. Lo que él dijo no puede ser cierto. Un susurro. Una revelación que atravesó su mente como un rayo. Esa mirada familiar que había heredado de su madre. ¿Y de su abuela? «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, su voz ecoando en la oscuridad. «Tu padre. No eres solo su hija». La abuela estaba temblando, cada palabra un golpe fatal. «¿Te acuerdas de la promesa que hice al final de su vida? Tú eres parte de algo más, algo que nadie debe saber». El suelo bajo sus pies se tambaleó. ¿Era posible? ¿Acaso su madre, su abuela, habían compartido más secretos de los que debía? Y en ese instante, un grito ensordecedor resonó. Una explosión de luz y oscuridad. Clara sintió que caía, que todo se oscurecía a su alrededor. ¿Era verdad? ¿Todo lo que había creído sobre su familia se desmoronaba? ¿Quién era ella realmente, si esos secretos eran ciertos? Cayendo en el vacío, se aferró a la pregunta: ¿qué otra mentira se escondía en la historia que creía conocer? El eco de sus interacciones retumbaba, dejando solo un eco. Despierta. Y el abismo la atrapó. Clara caía sin fin en la oscuridad, el eco de las voces difuminándose a medida que se alejaba de sus recuerdos. Sentía el peso del mundo sobre su pecho, como si la opresión en su alma fuera un monstruo devorador. Y entonces un destello de luz iluminó la penumbra, y se volvió un huracán. «¡Clara!», gritó su madre, su voz una mezcla de angustia y miedo. Pero no era solo su madre, también estaba su abuela y su padre, todos juntos llamándola, empujándola hacia el abismo. De repente el aire se hizo espeso, y una visión aterradora apareció ante ella. Con cada paso que daba, los rostros de su familia se distorsionaban, como reflejos en un espejo roto. El frío se apoderó de ella. Una sensación aguda. Su corazón latía a 1000 por hora. «Tú no deberías estar aquí», dijo, el terror desgarrándole la voz. Su padre sonrió, pero era una sonrisa que chillaba desconfianza y traición. «Clara, hay algo que no sabes». Y en ese instante el suelo vibró con unas palabras que hicieron temblar sus cimientos. «No solo eres parte de este juego, eres la pieza principal». La verdad le atravesó como un rayo. Un nudo se formó en su garganta. Esos malditos secretos, esas oscuras verdades familiares que la habían mantenido presa, ahora la señalaron. «¿Qué?», preguntó, pero solo era un susurro tembloroso. «Tu madre y yo, nosotros». La voz de su padre se detuvo, como si la gravedad de lo que iba a revelar lo abrumara. Clara sintió que el aire se agitaba. La sensación de caída se intensificó cuando la sombra detrás de su padre se hizo palpable. Una figura oscura, casi fantasmal, emergió detrás de él. «No», musitó su madre, el rostro pálido como el papel. Su voz temblaba mientras la sombra tomaba forma. Era el mismo director, el amante de su abuela, cuya imagen había sido parte de la verdad ocultada. Pero no era solo eso. La figura se mostró más nítida, un rostro conocido, y el mundo de Clara estalló en un torbellino de horror. Era también el padre de su madre. «¿Cómo?». Sus pensamientos se volvían un caos. «¿Quieres decir que...?» «Sí, Clara. Antes de entrar de lleno en este mundo, tu madre y yo tuvimos una historia. Una historia que se repite. Tú fuiste la razón por la que tomé decisiones desastrosas», dijo él, un susurro de culpa,
y Clara supo que el peso que llevaban era aún más profundo de lo que había imaginado. Las miradas de todos fueron aterradoras, envolviendo a Clara en su historia turbulenta. «Esto no puede ser cierto», protestó, aunque su voz no tenía la fuerza necesaria. De repente el remolino de emociones se detuvo. Clara debía saber, tenía que conocer la verdad detrás de esas revelaciones desgarradoras. Una confusión densa llenó el aire, y la sombra se abalanzó sobre ella, como si quisiera consumirla. En un giro absoluto del destino, el director, que había sido un ícono en su mente, ahora era el eslabón oscuro de su vida. Y entonces sintió el tirón, como si un hilo invisible la estuviera arrastrando. Clara sintió que se rompía, y un grito atravesó su pecho, sin voz, sin eco. «Mamá, abuela», las palabras se perdieron entre el manto del horror. Solo podía hacer una pregunta. ¿Qué haría ahora con esta revelación devastadora y sorprendente? El cielo se oscureció y el espacio se llenó de murmullos. Todos estaban callados. El silencio era ensordecedor. Entonces, como si la realidad estuviera deshilándose, la sombra tomó su verdadera forma. Era un espejo de su propia imagen. Clara cayó al suelo. El suelo crujía bajo ella. Y en ese mar asfixiante de secretos, la voz de su abuela resonó nuevamente. «Es momento de que el pasado y el presente se enfrenten, Clara. ¿Pero estás lista para lo que eso significa?» Y antes de poder responder, el mundo que la rodeaba se disolvía en fragmentos de luz y oscuridad, y la ventana del tiempo parecía cerrarse. Sin poder más, se hundió en el abismo, y su mente se llenó de preguntas sin respuestas. Pero ¿qué más quedó por descubrir? Clara caía al vacío, el eco de la revelación atormentándola. El mundo giraba, sus padres, su abuela, todo se desdibujaba en una amalgama de emociones y recuerdos distorsionados. El aire se volvió gélido, y en medio de la confusión, un destello cortó la penumbra, como si el propio infierno se abriera ante ella. «Más rápido, Clara, sal de aquí», gritó su madre, pero el miedo en su voz ahora sonaba diferente, como si en cada palabra hubiera un eco de traición. De repente, la oscuridad retumbó. Clara sintió una sacudida terrible, como si el mismo espacio se rasgara. La imagen del director, ese hombre que había estado tan presente, se desvaneció en un susurro, pero no antes de que una sombra aún más aterradora se manifestara detrás de él. Era una figura familiar, con un rostro que había asociado con amor y seguros abrazos, pero cuyo nombre había sido guardado como un secreto prohibido. «Clara, soy yo». La voz de su difunto padre resonó, y el corazón de Clara se detuvo. Herida y confundida, Clara lo miró fijamente. Su padre estaba ahí, como una imagen de un tiempo que creía perdido. Él no podía estar, pero ahí estaba, con la mirada soñadora y una angustia palpable en su rostro, como si la vida que había llevado estuviera por desmoronarse ante sus ojos. «No, esto no puede ser real», murmuró, sintiendo como el suelo se colapsaba bajo sus pies. «Escúchame», dijo él, acercándose, tratando de tocarla. Pero Clara se apartó, temblando de miedo. «¿Cómo puedes estar aquí? Estás muerto». Su voz se ahogaba en lágrimas y horror. «No es lo que crees, Clara. Todo esto, todo lo que creíste saber es una trampa». Sus palabras eran como un cuchillo en el corazón. Cada sílaba cortaba más profundo. Justo cuando su confusión alcanzaba su punto más alto, el brillo de la abuela se oscureció y se tornó sombrío. Sus ojos, antes cálidos y amorosos, ahora fulminaban con una mezcla de ira y dolor. «No le creas», rugió su abuela, su rostro retorcido por una tormenta interna. «Él te ha mentido. Todo ha sido una mentira». El aire vibraba entre ellos, y Clara sintió que se hundía en una tormenta psicológica. La verdad,
si es que alguna vez había existido, se desvanecía como una ilusión. El caos giraba alrededor de ella como un torbellino, y en medio de todo ello sintió un empujón en su pecho. Había algo aún más oscuro que lo que estaba viviendo. La sombra resonó más fuerte, y los murmullos se convirtieron en gritos. La figura nebulosa del director cobró vida nuevamente, y en un instante, ese destello que había sido una revelación se tornó en devastación. El director era el hermano perdido de su padre, el mismo que había caído en un abismo de vicios y secretos inconfesables. Clara mordió su labio, el cuarto giraba, y se detendría en cualquier momento. ¿Qué? ¿Eres mi tío? La confesión fue como hielo frío. El tirón en su pecho la aplastaba mientras su corazón galopaba. Y todo lo que esa familia ha construido, Clara, está en juego. Se tornó un susurro aterrador. Todo el escándalo, tu vida, su vida, y mi decisión de irme. Etapas que nunca debieron cruzarse. Desesperada, Clara enfrentó a los fantasmas del pasado, luchando con cada pedazo de información. La tormenta crecía con cada revelación. Las paredes se desmoronaban. El aire se espesa de secretos y mentiras. No puedo seguir escuchando. La visión de su padre la desgarraba, tanto como su madre gritando detrás de ella. El límite de su comprensión se rompió, y de repente la expresión en el rostro de su padre cambió. Su boca se entreabrió, y quedó quieto. Lo haré por ti, Clara. Y entonces, para horror de todos, la esquina de su vista se distorsionó. El director, ahora una sombra más densa y oscura, comenzó a desvanecerse como un eco en el tiempo, arrastrando consigo la verdad. Clara sintió un hueco, como un abismo abriéndose de nuevo. Las piezas estaban en su lugar, pero aún le faltaba comprender el cuadro completo cuando todo lo que creía se fracturó. ¿Cuáles eran las consecuencias de sus conexiones? ¿Era su vida una obra de un director que había transformado su realidad en un juego siniestro? ¿Una verdad que desataría un caos del que no podría escapar? Y mientras las sombras se cernían, el frío, atravesando su alma, se dio cuenta. La batalla apenas comenzaba. Todo lo que había conocido estaba a un paso de transformarse en un infierno. ¿Estaba preparada para enfrentarlo? Clara caía en el vacío, el eco de todas las verdades colisionando en su mente. Los rostros de su familia flotaban como fantasmas, cada uno con sus secretos y mentiras. Pero de repente, el caos se detuvo. Todo lo que creía se tambaleó, y de pronto, una figura familiar, sombría y llena de dolor, se alzó del fondo de la oscuridad. Era la imagen de su madre, pero con algo más. Su mirada revelaba una lucha interna, un tormento que nunca había percibido antes. «Clara, escúchame». Su voz rescata al aire. No era la madre que conocía. Era más bien un reflejo de angustia, como si estuviera arrastrando un peso que la consumía. «¿Qué está pasando?», preguntó Clara, su corazón retumbando en su pecho, cada latido puntuando la confusión que la rodeaba. «La verdad es más oscura de lo que crees», dijo su madre, su mirada gélida, un destello de miedo en sus ojos. «No eres solo el resultado de las decisiones de tu padre y tu abuela. Hay algo más, algo que no he tenido el valor de enfrentar». De repente, un rayo de luz iluminó la penumbra, revelando un antiguo diario que flotaba a su lado. Clara sentía que el tiempo se detenía. El diario parecía pulsar, como si contuviera un secreto a punto de estallar. Sin pensarlo, extiendo la mano y lo toco. El mundo alrededor se fragmentó, como si el espacio se deshiciera en pedazos brillantes. Las páginas del diario comenzaron a volar, una tras otra, mostrando imágenes de su abuela y su madre, pero no como la recordaba.
En las imágenes, ambas llevaban una vida completamente distinta, de fiestas y glamour, risas y secretos. Esa no era la imagen que Clara había tenido de ellas. La confusión se convirtió en horror. Cuando un rostro emergió del fondo, el del director, pero no solo eso. Junto a él, un hombre que Clara reconoció de inmediato. Era su padre, no desde el pasado, sino el joven que había sido. «Esto tiene que parar», susurró Clara a medida que el reconocimiento la golpeaba. Las piezas de un rompecabezas perturbador comenzaban a encajar, pero en lugar de respuestas, solo traían más preguntas. «Ellas nunca debieron revelarte esto», dijo el director, su voz resonando con cada retazo de recuerdo que Clara tocaba. «Fue un acuerdo, un pacto que hicimos para protegerte. Pero todo se ha salido de control». Clara sintió el aire espeso a su alrededor. Sus manos temblaban, una sensación de traición la invadía. El círculo de confianza que había sostenido toda su vida se estaba desmoronando ante sus ojos. La revelación se hizo aún más potente cuando un nuevo rostro apareció. Su abuela en su juventud, abrazando a su madre, ambas sonrientes, pero en sus ojos Clara vio algo inquietante, una chispa que no pudo identificar. «Tú eres la clave, Clara. Tienes más de lo que parece», dijo la abuela, y en ese instante las imágenes en el diario comenzaron a acelerarse, mostrando encuentros furtivos, sonrisas cómplices y secretos que parecían estar diseñados para mantenerla alejada de la verdad. Pero, ¿cuál era esa verdad? ¿Por qué todo parecía girar en torno a ella como una tormenta implacable? Y fue entonces cuando el aire se volvió denso, como si el vacío hubiera cobrado vida. La sombra oscura se cernió sobre ellos, un presagio de algo aún más devastador. Clara sintió que sus piernas flaqueaban, y con la oscuridad acechando se escuchó un grito desgarrador. «¡Clara, no!». La voz de su madre retumbó, pero ya era demasiado tarde. La sombra se abalanzó sobre su madre, su abuela y su padre, arrojándolos al abismo de la oscuridad. Clara se encontró sola. La serenidad en su rostro se convirtió en angustia extrema. «No, no esto no puede ser», gritó, pero el silencio la acogió. Se dio cuenta, aterrorizada, que no solo había perdido a su familia, sino que se enfrentaba a la realidad. El secreto que la unía a ellos era más oscuro de lo que podía imaginar. Una voz, suave y seductora, emergió de la sombra. «Clara, ven, es hora de descubrir quién eres realmente». Se alejó lentamente, sintiéndolo todo, desde el frío en su piel hasta la opresión en su corazón. La sombra parecía quererla, llamarla hacia un destino que no podía reconocer. «No», gritó, rebelándose contra el abismo que le ofrecía un secreto, que tal vez la destrozara. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, la oscuridad la engulló. ¿Qué significado tendría la verdad si su familia ya no existía? ¿Qué sorpresas le aguardaban ahora, en este nuevo y aterrador mundo que la rodeaba? Clara sintió que el caos se desmoronaba, y con él su esperanza de respuestas. Clara se sintió atrapada, rodeada por las sombras de su familia. Cada rostro un reflejo de culpa y secretos. La opresión en su pecho subía. El terror de enfrentar la verdad la congelaba. La voz de su madre resonaba como un eco aterrador. «Clara, ven», pero la oscuridad la envolvía, empujándola a lo desconocido. «No», gritó, sintiendo que su corazón latía con fuerza, como un tambor al borde de la ruptura. El aire se volvió más denso, casi palpable. De repente, una explosión de luz cortó la tenebrosidad, revelando un pasillo que nunca había notado antes. Con cada paso, sintió que se despejaban sus pensamientos, una claridad momentánea que la llevó hacia adelante. Al cruzar la entrada, el mundo cambió. En lugar de la penumbra, se encontró en un lujoso salón. Las paredes estaban decoradas con oro y espejos,
y el ambiente resplandecía con risas. Clara frunció el ceño. ¿Dónde estaba? Miró a su alrededor y reconoció a algunos de los rostros. Eran amigos de sus padres, figuras del cine. Todos celebrando una fiesta. Una voz familiar la llamó. Clara, querida, ven aquí. Era su abuela, joven y radiante, con una sonrisa que iluminaba la sala. Su corazón se detuvo. En la confusión del momento, se dio cuenta de que todo era una ilusión. La sombra detrás de ella se oscureció, susurrando secretos olvidados, mientras trataba de descifrar lo que veía. Todo parecía sacado de una película antigua. Clara se acercó cautelosamente, pero antes de que pudiera alcanzar a su abuela, se oyó un grito desgarrador, y la luz se desvaneció. La escena cambió abruptamente, y Clara fue arrastrada a una habitación oscura y fría. Sus padres estaban allí, pero no como los recordaba. Sus rostros estaban demacrados, envejecidos por el terror, y sus ojos destellaban miedo. «No deberías estar aquí», gritó su madre, y detrás de ella, la figura del director apareció, una amalgama de sombras y luz, con una risa burlona que hizo eco en la habitación. Clara sintió que el vacío se abría bajo sus pies. La desesperación la consumía, pero de repente el director se acercó, su mirada penetrante e intensa. «Tu familia ha estado mintiendo, Clara. No todo es lo que parece», dijo, mientras una explosión de imágenes se desplegaban ante sus ojos. Vio flashbacks de su infancia, risas y momentos felices, pero también vislumbres de traición y dolor. Su abuela, no solo la guardiana de secretos, sino una mujer marcada por decisiones que impactaron generaciones. Fue entonces cuando todo cambió. Una risa burlona resonó, y en un instante, su madre se volvió hacia Clara, su rostro lleno de pánico. «Esto es un juego, Clara», gritó. «Un juego de familias que deberíamos haber dejado en el pasado. Tu padre, el director, son lo mismo». El corazón de Clara se aceleró. La revelación la golpeó como un rayo. ¿Cómo podía ser? La rabia y el dolor clamaban en su interior. Esos hombres habían estado manipulando su vida, encadenándola a un pasado oscuro. La sombra del director se disolvió momentáneamente, y un giro intenso la empujó hacia una revelación aún más atroz. Su padre, el que ella había creído muerto, era en realidad parte de todo esto, una figura representativa de una familia llena de secretos. Avanzó un paso hacia él, y en el fondo el reflejo de su madre tembló. «Tú», gritó, gesticulando mientras el caos estallaba a su alrededor. «Tú eres el responsable, no solo del fracaso de nuestra familia, sino de mantenerme en la oscuridad». En ese momento, el ambiente se volvió hostil y pesado. La luz volvió a replegarse, y la realidad pareció quebrarse. Clara sintió un tirón en el estómago. Una energía oscura absorbía a todos. Entonces vio el rostro de su madre, un último destello de comprensión. «Tienes que saber». Sus palabras se desvanecieron en susurros, y en un giro inesperado, la sombra de su madre se deslizó hacia la figura del director, revelando un giro que sacudió a Clara hasta el alma. Su madre nunca había dejado de estar involucrada con él. El tiempo se detuvo. Las miradas se encontraron, revelando verdades escandalosas que desdibujaban las líneas familiares. El horror se apoderó de Clara, mientras la realidad se desvanecía ante ella. Todo lo que había creído estaba en juego. ¿Qué significado tendría la familia si las conexiones estaban tejidas con engaños? La oscuridad la envolvía de nuevo, y solo una pregunta resonaba en su mente mientras todo se desmoronaba. ¿Hasta dónde iría su madre para proteger su secreto? Y así, con el caos de expectativas y revelaciones, Clara se perdió nuevamente en el abismo, preguntándose si la verdad podría liberar o destruir todo lo que conocía. Clara estaba paralizada, la realidad girando a su alrededor como un torbellino.
Los rostros de su madre, su abuela y su padre estaban anclados en sus recuerdos, pero ahora eran sombras de lo que habían sido. Frases incomprensibles resonaban en su cabeza, las palabras de su madre, las recriminaciones del director. Cada voz le recordaba que estaba atrapada en un laberinto de mentiras. «Tienes que saber la verdad», dijo el director, su mirada un destello de desesperación. «Todo lo que creíste de tu familia no es lo que parece». Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La sombra acechaba a su alrededor, un recordatorio de los secretos que habían ocultado toda su vida. Miró a su madre, buscando algún destello de seguridad, alguna pista de lo que debía hacer. Pero su madre estaba atrapada en una batalla interna, su voz quebrándose entre el miedo y el rencor. «No estoy lista para esto, mamá. ¿Qué es lo que me has ocultado?» La angustia abrumaba su voz, aunque sabía que sus palabras hacían eco de interrogantes que siempre había tenido. Y en ese instante, entre susurros y gritos difusos, el director hizo un movimiento inesperado. Con una rapidez sorprendente, sacó un objeto pequeño y oscuro de su chaqueta. Clara se dio cuenta de que era un vial, algo que emitía una luz tenue pero inquietante. La sombra detrás de él se agigantó, como si la realidad misma estuviera temiendo lo que se iba a desatar. «¡Espera!», gritó Clara, pero era demasiado tarde. Con un impulso, el director rompió el vial. Un estallido de luz envolvió la habitación. Todo se detuvo por un instante, como si el tiempo se convirtiera en una imagen estática, y entonces el caos se desapó. Una silueta emergió de la luz, algo que había estado oculto, algo que nunca debió ver la luz del día. Era una figura que se parecía a Clara, pero no era ella. El reflejo distorsionado sonrió de manera siniestra, y en un instante, la imagen se desvaneció, dejando a todos en silencio. «¿Qué fue eso?», preguntó su madre, su voz temblando como si la misma realidad estuviera fracturándose. El director estaba pálido, su mirada fija en la nada. Eso era el verdadero legado, un secreto escondido mucho más allá de nuestras capacidades. Clara sintió que su corazón se detenía. «¿Qué? ¿Qué significa eso?». Cada palabra era un grito de desesperación. La sombra se alzó a su alrededor, reflejando el horror en sus ojos. El director, atrapado entre la culpa y la verdad, murmuró: «Eres el hilo que une todo. Tú eres la razón por la que todo esto sigue vivo». En ese momento, un grito desgarrador cortó el aire, una voz que no se parecía a ninguna que conocía. Era como un eco lejano, lleno de tristeza y dolor. La silueta que había emergido se materializó de nuevo, y esta vez era más clara. «Clara, te he estado esperando», dijo la figura, y Clara sintió que su sangre se helaba. Era su madre, pero no. Era el reflejo de lo que su madre podría haber sido, una versión de ella misma, unida a secretos que jamás imaginó. De repente, todo comenzó a cobrar sentido, un eco de historias pasadas que se entrelazaban cruelmente. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, y cada lágrima parecía contar una historia de traición. «¡No!», gritó ella, envolviendo a Clara en un abrazo, frágil, mientras la sombra se hacía más densa. Desesperación la atravesó. La imagen de su madre en brazos de esa figura, sonriendo, un destello de felicidad en un mundo lleno de dolor. «¡Basta!», gritó, soltándose de su madre, mirando al director. «No puedo seguir así. Dime la verdad». Pero el ambiente se volvió inestable. Las paredes parecían cerrarse. El calor de la luz que había emergido empezaba a chisporrotear. Clara sintió un tirón. Su cuerpo se desvanecía, y el grito que había surgido se tornó ensordecedor. Y cuando pensó que todo había terminado,
Un nuevo grito cortó la oscuridad. ¡Clara! Era el eco de su madre. Todo lo que había conocido se desmoronaba. En un giro radical, el peso de sus verdades se convirtió en una pesada carga. ¿Y si esa sombra la siguiera siempre? Un recordatorio de futuros que podrían haberse hecho realidad. Justo cuando pensó que podía escapar, una rendija se abrió en la oscuridad, revelando una nueva historia a punto de comenzar. Clara estaba atrapada entre dos mundos, y el abismo que la rodeaba ahora se llenaba de posibilidades. ¿Cómo decidiría enfrentar lo que se revelaba? El dilema permanecía, un eco que la acompañaría mientras el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Clara estaba paralizada, la realidad girando a su alrededor como un torbellino. Los rostros de su madre, su abuela y su padre estaban anclados en sus recuerdos, pero ahora eran sombras de lo que habían sido. Frases incomprensibles resonaban en su cabeza, las palabras de su madre y las recriminaciones del director. Cada voz le recordaba que estaba atrapada en un laberinto de mentiras. «Tienes que saber la verdad», dijo el director, su mirada un destello de desesperación. «Todo lo que creíste de tu familia no es lo que parece». Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La sombra acechaba a su alrededor, un recordatorio de los secretos que habían ocultado toda su vida. Miró a su madre, buscando algún destello de seguridad, alguna pista de lo que debía hacer. Pero su madre estaba atrapada en una batalla interna. Su voz quebrándose entre el miedo y el rencor. «No estoy lista para esto, mamá. ¿Qué es lo que me has ocultado?» La angustia abrumaba su voz, aunque sabía que sus palabras hacían eco de interrogantes que siempre había tenido. Y en ese instante, entre susurros y gritos difusos, el director hizo un movimiento inesperado. Con una rapidez sorprendente, sacó un objeto pequeño y oscuro de su chaqueta. Clara se dio cuenta de que era un vial, algo que emitía una luz tenue pero inquietante. La sombra detrás de él se agigantó, como si la realidad misma estuviera temiendo lo que se iba a desatar. «¡Espera!», gritó Clara, pero era demasiado tarde. Con un impulso, el director rompió el vial. Un estallido de luz envolvió la habitación. Todo se detuvo por un instante, como si el tiempo se convirtiera en una imagen estática, y entonces el caos se desató. Una silueta emergió de la luz, algo que había estado oculto, algo que nunca debió ver la luz del día. Era una figura que se parecía a Clara, pero no era ella. El reflejo distorsionado sonrió de manera siniestra, y en un instante la imagen se desvaneció, dejando a todos en silencio. «¿Qué fue eso?», preguntó su madre, su voz temblando como si la misma realidad estuviera fracturándose. El director estaba pálido, su mirada fija en la nada. Eso era el verdadero legado, un secreto escondido mucho más allá de nuestras capacidades. Clara sintió que su corazón se detenía. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Cada palabra era un grito de desesperación. La sombra se alzó a su alrededor, reflejando el horror en sus ojos. El director, atrapado entre la culpa y la verdad, murmuró: «Eres el hilo que une todo. Tú eres la razón por la que todo esto sigue vivo». En ese momento, un grito desgarrador cortó el aire. Una voz que no se parecía a ninguna que conocía. Era como un eco lejano, lleno de tristeza y dolor. La silueta que había emergido se materializó de nuevo, y esta vez era más clara. «Clara, te he estado esperando», dijo la figura. Y Clara sintió que su sangre se helaba. Era su madre, pero no. Era el reflejo de lo que su madre podría haber sido. Una versión de ella misma unida a secretos que jamás imaginó. De repente, todo comenzó a cobrar sentido. Un eco de historias pasadas que se entrelazaban cruelmente. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas,
y cada lágrima parecía contar una historia de traición. «¡No!», gritó ella, envolviendo a Clara en un abrazo frágil mientras la sombra se hacía más densa. Desesperación la atravesó. La imagen de su madre en brazos de esa figura, sonriendo, un destello de felicidad en un mundo lleno de dolor. «¡Basta!», gritó, soltándose de su madre, mirando al director. «No puedo seguir así. Dime la verdad». Pero el ambiente se volvió inestable. Las paredes parecían cerrarse. El calor de la luz que había emergido empezaba a chisporrotear. Clara sintió un tirón. Su cuerpo se desvanecía, y el grito que había surgido se tornó ensordecedor. Y cuando pensó que todo había terminado, un nuevo grito cortó la oscuridad. «¡Clara!», era el eco de su madre. Todo lo que había conocido se desmoronaba. En un giro radical, el peso de sus verdades se convirtió en una pesada carga. La sombra del director se disolvió momentáneamente, y un giro intenso la empujó hacia una revelación aún más atroz. Su padre, el que ella había creído muerto, ahora se alzaba ante ella, pero su mirada era fría, y una media sonrisa retorcida se dibujaba en su cara. «No creas que escapaste, Clara. Esto es solo el principio», dijo él, y algo se removió en el interior de Clara, una mezcla de horror y reconocimiento. Durante un instante, el tiempo se detuvo. La sala se llenó de murmullos, las luces parpadeaban, y su madre, ahora pálida y temblorosa, enfocó su mirada en el padre de Clara. «¿Cómo pudiste regresar?». Su voz tembló mientras el miedo crecía en su pecho. El padre dejó escapar una risa baja, llenando el espacio. «Oh, pero pensé que ya lo sabías. He estado aquí todo este tiempo. Solo que no. Eres quien creías que eras, Clara». Un silencio helado se instaló. Clara sintió como el mundo se desmoronaba. Todo lo confuso y oscuro ahora cobraba un sentido horrible. «¿Qué quieres decir con eso?». Con un gesto rápido, el padre se acercó a ella, y en sus ojos, Clara vio una chispa de algo más, un poder oscuro que había estado ocultando. «Tu madre y yo no solo somos familia, somos el verdadero legado, Clara. Eres el producto de algo que va más allá de la ficción. La verdad». Una explosión de luz y sombra estalló en su mente. «No, no puede ser». El director sonrió. La sombra detrás de él se hizo más densa. «Sí, Clara. Eres parte de un juego que nunca terminamos de jugar. La verdad está a tus pies y tú eres la única que puede decidir cómo continúa esta historia». El reloj sonó profundamente, como un rugido que quebró el aire. En su interior, las emociones se arremolinaron. La confusión daba paso a un pavor indescriptible. ¿Era realmente su madre parte de esta trama? ¿Y qué papel jugaba ella en este destiempo de secretos y manipulaciones? Un temblor recorrió el suelo, y el caos alcanzó su clímax. Clara, atrapada entre dos mundos, se dio cuenta de que lo que creía saber de sí misma podría ser solo la punta del iceberg. El abismo que la rodeaba no solo contenía secretos antiguos, contenía un enemigo que había estado más cerca de lo que había imaginado. Y cuando pensó que la tormenta había pasado, el suelo comenzó a abrirse, revelando un camino hacia lo desconocido. Un camino lleno de posibilidades y decisiones que podían cambiar no solo su destino, sino el de todos los involucrados en esta oscura trama. El silencio se rompió, dejando eco de promesas rotas. ¿Hasta dónde llegaría para descubrir la verdad de su identidad y su destino? Clara inhaló profundamente, la urgencia apoderándose de ella. La lucha apenas comenzaba. Clara se sentía atrapada en un remolino de emociones, la sombra del director y su padre flotando sobre ella como un eco oscuro de su historia familiar. El suelo temblaba bajo sus pies, y cada palabra que había escuchado se retumbaba en su cabeza.
¿Qué significaba ser la pieza clave en este juego retorcido? Tú eres la conexión que hemos estado buscando, repitió el director, su voz resonando en las paredes del limbo. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. La atmósfera se volvió pesada, cargada de verdades enterradas. Era el momento de tomar una decisión. La mirada tensa de su madre, mezclada con la angustia de su abuela, la atravesaron. Clara levantó la cabeza. Su decisión emergió desde lo más profundo. No quiero ser parte de su juego. No quiero mentiras más. Quiero la verdad. Las sombras retrocedieron, y en un instante de luz cegadora, el ambiente cambió. De repente estaba en el jardín de su infancia, rodeada de flores que nunca había visto antes, y el aire era fresco, llenándose con risas lejanas. Clara respiró hondo, saboreando la libertad. Pero todo volvió a difuminarse cuando la sombra del director se asomó, ansiosa por reclamarla. ¿Crees que puedes escapar? Pero nunca podrás. Su canto se volvió seductor, un canto que hacía eco en las profundidades de su ser. Las sombras comenzaron a achicar el espacio a su alrededor, y Clara comprendía que debía darse cuenta de su verdadero poder. El aliento en su pecho se aceleró. Todo este tiempo he sido más fuerte de lo que pensaban. Estoy cansada de los secretos. Estoy cansada de los miedos. Y al pronunciar esas palabras, la luz se intensificó. Ella misma se volvió una chispa de energía, conectándose con sus raíces, con su familia, llevándola a los límites de la verdad. Las sombras temblaron ante su fuerza. El director retrocedió, la incertidumbre en su mirada. «Clara», gritó su madre, una mezcla de preocupación y amor. Pero Clara estaba decidida. Era su vida y su verdad. Con cada paso hacia adelante, sentía que una cadena se rompía. La historia comenzaba a liberarse. «Yo soy el hilo, el que une todo», gritó, sintiendo la conexión con el legado de su abuela y la fuerza de su madre. Un torrente de luz la envolvió, un estallido de libertad y coraje. Y cuando enfrentó al director, la risa burlona de su padre se desvaneció, llevándose consigo el eco de los secretos. El caos se aplacó, y lo que una vez parecieron sombras se transformaron en luces tenues. Todo apareció claro. Clara entendió. La vergüenza, el dolor, todo formaba parte de su historia, pero no dictaba su futuro. Su madre y su abuela se acercaron, visiblemente aliviadas. La conexión era más fuerte que cualquier lazo de mentira. Clara abrazó a ambas, una corriente de amor genuino fluyendo entre ellas. Estaban unidas, más que nunca. «Haremos lo que sea necesario para sanar», dijo su madre, mientras las lágrimas caían. Juntas, se convirtieron en un frente sólido contra las sombras que aún acechaban. La oscuridad podría intentar quebrar su unión, pero la luz que producían era demasiada. A medida que el espacio alrededor de ellas se desvanecía, Clara supo que había tomado la decisión correcta. Había recogido las piezas y formado un nuevo camino. Con la fuerza de sus antepasados y el compromiso de su propia verdad, gritó: «Ya no más secretos». El vacío frente a ella se convirtió en estrellas brillantes, una nueva realidad que emergía, lista para ser vivida, lista para transformarse en una historia de valentía. Y, así, en un adiós cargado de esperanza, Clara miró a su madre y a su abuela, listas para enfrentar lo que vendría. La lucha había terminado, pero el viaje apenas comenzaba. Y ahora, querido amigo, este es el momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte ni una sola de las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran esta emocionante saga. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace impactante.
Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Hazlo ya.